Hola, mi nombre es Demetrio y el tema del proyecto es la formación de cónicas a partir de un cono. Se denomina sección cónica o cónicas a todas las curvas resultantes de las diferentes intersecciones entre un cono y un plano. Si dicho plano no pasa por el vértice, se denomina cónica. Como marco teórico, Menecmo, cerca del 340 a.C., descubrió estas curvas y fue hasta el matemático griego Apolonio el primero en estudiar detalladamente las curvas cónicas y encontrar las propiedades plana que las definía. También descubrió que las cónicas se podían clasificar en tres tipos, a las que les dio el nombre de elipse, parábola e hipérbola. Otros matemáticos después de ellos también aportaron al tema, como René Descartes, que desarrolló un método para relacionar las curvas con ecuaciones, y este método es la llamada geometría analítica. También Kepler descubrió que las órbitas de los planetas alrededor del Sol son elipses que tienen al Sol como uno de sus focos. Ahora, como desarrollo del proyecto, primero voy a pasar a describir las partes del cono. Esta parte de aquí es el eje, estas dos de aquí son la generatriz y este punto de acá es el vértice. Ahora voy a pasar a describir detalladamente cada una de las cuatro cónicas. La primera, que es circunferencia, es la sección producida por un plano perpendicular al eje. Sus elementos son circunferencia, centro, radio y diámetro. Es un caso particular de la elipse y su ecuación es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r. Ahora elipse, que es una sección producida por un plano oblicuo al eje que no sea paralelo a la generatriz y que forme con el mismo un ángulo mayor que el que forma el eje y la generatriz. Sus elementos son el centro, vértices, foco y los lados rectos. Su ecuación es x menos h al cuadrado sobre a cuadrada más y menos k cuadrada sobre b cuadrada igual a 1. Esta es una curva cerrada. Parábola es una sección producida en una superficie cónica de revolución por un plano oblicuo al eje siendo paralelo al eje. Sus elementos son directriz, foco, vértice y cuerda focal. Su ecuación es y menos k al cuadrado igual a 4p paréntesis x menos h. Es una curva abierta que se prolonga hasta el infinito. Ahora, por último, hipérbola, que es una sección producida en una superficie cónica de revolución por un plano oblicuo al eje, formado con el ángulo menor al que forma el eje y la generatriz, por lo que coincide en las dos hojas de la superficie cónica. Sus elementos son los vértices, focos y asíntotas. Su ecuación es x menos h al cuadrado sobre a cuadrada menos y menos k al cuadrado sobre b al cuadrada igual a 1. Es una curva abierta que se prolonga indefinidamente y consta de dos ramas separadas. Ahora, como importancia en la vida cotidiana, este tema está en varias ramas como la ingeniería, astronomía, navegación, geometría, transporte y telecomunicaciones. Ejemplos de estos son en los cables de los puentes colgantes que tienen forma parabólica, las antenas que forman una parábola y uno más común que son los focos de los coches donde se coloca la fuente de luz en el foco de la parábola de modo que los rayos al reflejarse en la lámpara salen formando rayos paralelos. Por último, como conclusión, esta maqueta nos ayuda a entender más a fondo las cónicas, ya que al ser un modelo 3D de cada cónica es más fácil de entender la idea. Las cónicas son un ejemplo más de que las matemáticas están en todos lados